Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, doctor. Buen día. Sí, profe. Buen día. Buenos días. Vamos a hacer como hacemos siempre. Yo para optimizar la comunicación voy a sacar el video, y si ustedes no me escuchan, y yo inmediatamente trato de arreglar el asunto. Entonces, para mí, todos me escuchan. Voy a empezar a dar clase cerrando el video. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar a hablar hoy sobre ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hablar hoy sobre la acción de... Y para esto nosotros lo que vamos a tener que hacer es, o lo que yo hago siempre por lo menos, es empezar a diferenciar de lo que no es. Porque ustedes empiezan a tener muchas acciones, empiezan a tener muchas cosas que se parecen, y entonces después hacen una ensalada de fruta en el momento del examen y no saben qué corresponde a qué. Entonces yo quiero explicarles a ustedes las distintas acciones que tienen dentro del derecho sucesorio para diferenciarlas, para empezar a hablar de la acción de petición de herencia. Porque les repito, siempre se confunden. Vamos a empezar por el supuesto más sencillo. Y quiero que ustedes me contesten para ver cómo interactuamos con este tema. Primer supuesto. Ustedes son llamados a una sucesión, ¿verdad? Entonces se abre un sucesorio y a ustedes los cita el juez para que se incorporen en la sucesión. ¿De qué forma se incorporan en esa sucesión? Con el título que acredita el vínculo. Muy bien. A ver, está muy bien lo que decís. Sé un poquito más explícita, pero está muy bien lo que decís. El certificado de nacimiento, por ejemplo. Muy bien. Procesalmente, ¿qué haces vos? Procesalmente, sobre todo. Acredito que estoy legitimada. ¿Acreditás que estás legitimada mediante alguna acción? ¿Mediante alguna acción? Aceptación de la herencia. Bueno, ustedes acuérdense que todas las herencias se presumen aceptadas con beneficio de inventario, y hay muchos actos que significan la aceptación de la herencia, ¿no es cierto? La aceptación puede ser implícita, tácita o por sanción. El hecho de presentarse o promover una sucesión implica aceptación. Pero quiero dejar en claro lo siguiente en cuanto a lo procesal. A ustedes el juez lo llama y le dice: mire señora, a usted se la denuncia como heredera en tal sucesión. Ustedes hacen un escrito de 4 líneas, dicen: yo soy heredero del causante. Lo acredito con esta partida. O lo acredito con el testamento. Así empezó y terminó el accionar de ustedes. ¿Queda claro? Primer ítem, ¿queda claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Perfecto. Segundo supuesto. Ustedes se enteran de que hay un sucesorio abierto en el cual ustedes pueden ser parte. Entonces les contaron, les dijeron, vino su cliente, se enteraron por los edictos de que está abierto el sucesorio José García, y resulta que su cliente es hijo de José García. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Dentro de los 30 días
que les da el juez para presentarse. La pregunta es medio obvia. Dentro de los 30 días que el juez les da para presentarse, ¿ustedes qué hacen? Nos presentamos, pero en este caso, en vez de ser por un llamamiento, es por voluntad propia, acreditando el vínculo y demás. Perfectamente, perfecto. Ustedes se presentan con los mismos requisitos que les dije antes. Presentan la partida, presentan el testamento, presentan el legado, lo que fuere, y se presentan. ¿No es así? Muy bien. Tercer supuesto. La declaratoria de herederos está dictada. El juez ya dictó declaratoria de herederos. Y ustedes se dan cuenta que debieron haberse presentado en esa sucesión, o un cliente les llega a ustedes y dijo, bien, se murió tal persona que es, yo soy heredero, pero la declaratoria está dictada. ¿Qué hacen ustedes? En ese caso es la acción de petición de herencia. Ahora empezó lo que yo creí que iba a empezar, que era la confusión. ¿No es cierto? Y esto quiero que se lo acuerden para que cuando en el examen le preguntemos cuándo procede, digan, ah, el profesor dijo confusión, ahí nos confundimos. No, ustedes, hay una declaratoria de herederos dictada y ustedes se dan cuenta que se debieron haber presentado, sea por ustedes, sea por su cliente. Entonces, no procede la petición de herencia. ¿A alguien se le ocurre qué pueden hacer? ¿O lo digo directamente? Bueno, yo se los digo. Se hace un escrito de 3 líneas diciendo que son herederos del causante, ya sea a través de una partida o ya sea a través de un testamento, y entonces, si el juez, si ustedes presentan un testamento, el juez lo examina y lo declara válido o no en cuanto a su forma. Y si es una declaratoria de herederos, ¿el juez qué hace? Simple y sencillamente amplía la declaratoria de herederos. Entonces dice, ustedes se presentan y el juez contesta directamente. Vista la presentación de bla, 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 fenómeno, se amplía la declaratoria de herederos dictada el día tal, donde dice que José y Pedro García son herederos, aclarando que se agrega como heredero Mariano García. Regístrese en relación a la declaratoria de herederos anterior. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Sí, ¿Alguien me lo puede repetir para asesorarme de que les quedó claro? Profe, o sea que si está dictada la declaratoria de herederos, lo único que hay que hacer es presentarse y ahí el juez va a ampliar la declaratoria de herederos, reconociéndolo como un Perfectamente, heredero más. perfectamente, sin ninguna acción rara, sin ningún cuento extraño, sin nada por el estilo. Es un trámite que dura una semana. ¿Quedamos en claro? No es que dan traslado, ¡pum! Ampliar la declaratoria de herederos. ¿Cuánto tiempo hay para presentarse pidiendo la ampliación de la declaratoria de herederos? ¿Tiene algún plazo el heredero? Si no fue intimado, ¿eh? No. No, dijeron. No, no tiene plazo. Entonces, ¿puedo yo presentarme a pedir una ampliación de declaratoria de herederos dictada hace 100 años? Sí. Sí. Y ahora hacemos un paréntesis porque no es el tema de petición de herencia, sino que les tengo que explicar. Ese heredero que se presenta tardío,
¿En qué estado recibe la herencia? En el el estado en que se encuentre. En el estado en que está. Perfecto. Entonces, si de 100 bienes queda uno, recibirá ese bien que le queda. Si de 100.000 pesos queda uno, recibirá un peso, siempre y cuando el resto de los herederos haya actuado de forma regular. Hasta ahora creo que estamos correctos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora pregunto, ¿ustedes se presentan con una partida de nacimiento falsa? ¿O ustedes se presentan con una fe de bautismo? ¿O se presentan con un reconocimiento de hijo que no requiste las formas exigidas por la ley? O cualquier otra tropelía barrabasada que pueda haber, ¿no es cierto? Un testamento falso, lo que se les ocurre. Ustedes se presentan igual. ¿Y los herederos qué hacen? Los herederos declarados. Porque está bien que se presente un hermano, un Y tío. van a impugnarlo, profe. ¿Cómo? Van a Está bien. impugnarlo o apelarlo. Muy bien. Porque vos te presentaste con un título falso. ¿No es así? Hasta acá estamos en claro. Entonces, ustedes cuando se presentan en una herencia, se presentan de la forma sencilla que yo les di. Tercer supuesto. Ustedes se presentan en la herencia, pero resulta que ustedes habían incurrido en una causal de indignidad. ¿Cómo se presentan y qué hacen los herederos? Procesalmente. Y de la ¿Vieron misma indignidad? forma, pero los herederos van a alegar la causa de indignidad. Muy bien, ustedes ya vieron indignidad, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces ustedes se presentan y el heredero les niega a ustedes la calidad de herederos. Ojo con la pregunta, ¿les niega la calidad de herederos? No, no se la niega, solamente estás excluido de heredar. No se la niega, como bien dijiste, no se la niega. Pero dice que es Profe, esto indigno, sería por vía de excepción, ¿no? por vía de incidente. Perdón, ¿qué me quisiste preguntar con lo de excepción? Cuando yo me presento como heredera, pero incurrí en una causal de indignidad, entonces los demás herederos, por vía de excepción, oponen la indignidad. Pero no estoy segura si es por excepción o por incidente. Bueno, yo justamente te pregunté qué considerás vos por vía de excepción, porque ya a la altura que están ustedes, tienen que manejar con precisión los términos. Por eso, cuando vos me decís excepción, a mí me hace ruido, porque pienso que ya con la cultura jurídica que tienen ustedes, si dicen excepción no es porque se equivocaron de palabra, es porque creen que es otra cosa. ¿Qué es para vos la excepción? Lo voy a resumir. No hablemos de excepción. Vamos a hablar de el método procesal, nos olvidamos de excepción, vamos a olvidarnos de excepción en su término procesal y vamos a hablar de incidente. Entonces, vos presentás a tu cliente, José García, que es hijo del causante. Y entonces el resto de los herederos entabla una acción de indignidad. La acción con que se controvierte con una excepción. Entonces, concretamente contestando a lo que vos me preguntaste, no por excepción. Se entabla una
acción de indignidad que procesalmente corre por la vía incidental. Entonces se va a llamar herederos de José García contra García Roberto sobre acción de indignidad o excepción de indignidad. ¿Queda claro? No es una excepción, es una acción. ¿Estamos hasta ese momento? ¿Queda claro hasta ahora? Sí, profe. Muy bien. Y ahora viene la pregunta final que nos va a dar lugar a nuestro tema, que, salvo vuestra opinión, me parece útil que lo hayamos visto, porque entonces creo que los encuadró mejor. Ahora, ustedes no son admitidos o son rechazados en la sucesión, no por tener un título falso, no por ser indignos, sino porque no se les reconoce la calidad de herederos. Entonces, ustedes presentan la petición de la entrega de la herencia. Y hay otros herederos en posesión de la herencia, que les niegan a ustedes la calidad de herederos, en cuyo caso procede la acción de petición de herencia. Entonces, ¿cuándo procede la petición de herencia? Díganme cuándo no procede para ver cuándo procede. Si ustedes no lo llamaron porque se los olvidaron o se los olvidaron a propósito, ¿qué hacen? En un supuesto, Te presentás vos mismo. muy bien, te presentás y chau, y ves lo que pasa. Si ustedes se presentan con un título falso y el heredero se da cuenta de que es un título falso, ¿qué hacen? Los rechazan, invocando que el título que ustedes tienen es falso. Muy bien. Si ustedes se presentan después de dictada la declaratoria se amplía. Si ustedes se presentan a pedir la herencia y otros herederos se la niegan porque sí, no, yo no le voy a dar nada. Ustedes tendrán las acciones del derecho civil común y de los derechos reales, ¿no es cierto? Todas las acciones que ustedes tienen para recuperar la posesión de los bienes. Pero si a ustedes les niegan la herencia, invocando que no son herederos, desconociéndole la calidad de herederos, ahí procede la acción de petición de herencia. Si no fui claro, me piden que lo explique de nuevo porque si no vamos a andar tecleando toda la clase. ¿Fui claro? Profe, Sí. entonces cuando están en posesión de la herencia, ¿también procede la petición de herencia? ¿O, O sea, o acciones reales? bien la pregunta, bien la pregunta. Bien la pregunta. Vos estás en posesión de la herencia, ¿no es cierto? Y vienen a pedirte la herencia. Y vos decís, yo no se la doy, no sé, porque nunca pago nada, porque me corresponde a mí, porque qué se cree, ¿no es cierto? Entonces, el heredero con título, ¿qué acción tiene en contra de vos? Resulta que no te querés ir de la casa. ¿Qué acción tiene?
Y Vos lo tendría la dijiste. acción real para Muy quitarle bien. esa posesión. O sea, sería la acción de recobrar la posesión, interdicto, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, vos pedís la posesión de la herencia y no te la dan, no basada en que, todo lo que te dije antes, en que vos no la tenés porque no sos heredera. Te niegan la calidad de heredera y por eso no te dan la posesión. Entonces, ¿qué acción procede? En ese caso, la petición de herencia. Exactamente. Bien, Tu genial. misma pregunta dio pie para que yo haga la diferencia de nuevo y trate de que ustedes lo entiendan, ¿no es cierto? Entonces es, cuando vos negás, cuando vos te niegan la posesión de la herencia y vos la pedís por cualquier razón, porque no le corresponde, porque ya tiene, porque por la legítima, porque patatín, por patatán, bueno, vos te arreglarás con una acción de legítima, una acción de colación, una acción de retención o una acción de recobrar la posesión que nos da los derechos reales. Quedamos en claro hasta ahora, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vos pedís la herencia y el heredero te dice, a usted no se la damos porque usted no es heredera. Entonces ahí, ¿qué es lo que procede? La petición de herencia. La petición de herencia. ¿Mm? La petición de herencia. Entonces, yo lo digo una vez más para redondear, pero si a ustedes no les queda claro, me lo vuelven a preguntar, porque para eso estoy, para tratar de que las cosas se entiendan. La acción de posesión de herencia procede cuando a un heredero que por el momento sería pretenso, se le niega la posesión total o parcial de la herencia, alegando que le falta la calidad de heredero. ¿Quedamos en claro? Porque si no se le da la posesión de la herencia, alegando cualquier otro millón de cosas, estamos frente a otra acción. En el único caso en que procede la acción de petición de herencia, es cuando a alguien se le niega la herencia, negándole la calidad de heredero. ¿Quedó claro o lo vuelvo a explicar? ¿No quedó muy Profe, yo claro? le puedo decir algo que, Bueno, no, me quedé pensando en la pregunta que yo le hice de excepción y le quería comentar que yo se lo decía porque busqué en los apuntes que sí. me refería a que los demás herederos lo ponen por vía de excepción en los casos de otro tipo de acciones, como por ejemplo reducción, colación o petición de herencia. Me refería a eso. No es que no tenía claro qué significa la excepción. Justamente porque, y creo que yo se los dije, como ustedes ya tienen la suficiente cultura jurídica para haber llegado a esta materia, de no decir excepción por decir algo, sino porque ustedes tienen muy claro qué es la excepción, tienen muy claro qué es la excepción, yo les decía, esta no es una excepción, esto es una acción. ¿Queda claro? Porque si hubiesen estado ustedes en primer año, les he dicho, no, esto no es una excepción, es una acción. Pero como ustedes tienen muy bien claro que es una excepción, les digo, esto, fíjense que jurídicamente no es una excepción, es una acción, porque sé que lo tienen bien claro. Quedamos entonces, es una acción de petición de herencia. La excepción corresponde cuando alguien te acciona y vos tenés una causal antes de probar que esta acción no procede, mediante una desvirtuación de la acción por vía de excepción. Quedamos entonces con eso, esto es una acción que procede cuando se le niega a una persona la calidad de heredero.
¿Estamos o no estamos? Sí, sí, profe, estamos. Nada más que estamos hablando de distintos temas. Yo me estaba refiriendo a la indignidad. No, a ver, ¿quién me habló recién? ¿Igartúa? Sí, Igartúa, lo que vos decís es perfectamente correcto, ¿eh? Es perfectamente correcto. ah, yo pensé Lo, que lo estaba diciendo mal, por eso quería aclarárselo. no, lo estás diciendo muy bien, y como lo estás diciendo muy bien, y sé que no fue una cosa que se te escapó la acción como, perdón, la palabra como se le escapa a un estudiante de primer año, como sé que ustedes saben bien lo que es la excepción, y estamos en condiciones los profesores de preguntarle diferencia entre acción y excepción, y esto no es una excepción, es una acción, por eso lo aclaraba, porque yo sé que ustedes ya saben muy bien lo que es una excepción, ¿correcto? Entonces, asumiendo que saben muy bien qué es la excepción, les digo que esto es una acción. ¿Queda claro lo que les quise decir? Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Fenómeno. Entonces, nosotros nos presentamos como heredero, pedimos la posesión de la herencia y no nos la dan porque nos niegan la calidad de heredero, y quien lo hace es un heredero que invoca el título. Correcto. ¿Qué prescripción o tiene prescripción esta acción? No. Esta acción, y ahora sí, paren las antenitas, porque acá se va a ver bien la diferencia. Esta acción es imprescriptible, salvo lo atinente a la prescripción adquisitiva que opera en el ámbito de los derechos reales. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que ustedes formulan una petición de herencia sobre un bien inmueble. ¿La pueden formular a los 200 años? Sí, perfectamente bien. Pero ¿qué les puede contestar el heredero a título de heredero? Acuérdense que tiene, que es imprescriptible, pero colisiona con la prescripción adquisitiva del derecho real. ¿Qué les puede contestar el heredero? El paso del tiempo y la posesión que ha tenido sobre ese bien. ¿La qué, perdón, dijiste el paso del tiempo y la qué? No entendí la palabra, ¿eh? El paso del La, tiempo y que ha hecho posesión de ese bien durante ese lapso de tiempo. el paso del tiempo y la posesión. Entonces le dice, mira, en realidad vos sí sos heredero, porque resulta que yo soy el sobrino y vos sos una persona que tiene mejor derecho que yo. Sos el hijo. Tu acción es viable y está entablada en tiempo y forma, pero como yo poseí durante 20 años a título de dueño posesión que fue pacífica e ininterrumpida, no corresponde que te entregue por menos el bien, porque operó la prescripción adquisitiva. Este artículo les hace ver a ustedes que la posesión de la herencia no tiene que ver con la posesión de que trata los derechos reales. Este tema es fácil, pero es un tema que es fácil y es fácil para confundirse. Entonces, creo que la alumna me contestó bien y fue una respuesta ilustrativa para todos. Sí, la puede pedir cuando quiera, pero cuidado, porque le pueden oponer la posesión que opera por el paso del tiempo y la posesión animus domini del, en este caso, heredero aparente, que tuvo, sobre todo, la posesión material y la posesión animus domini. Conclusión, es imprescriptible, pero se puede oponer a la acción la prescripción como derecho, la prescripción, perdón, que contemplan los derechos reales.
Ahora yo pregunto, supongamos que hay una petición de herencia que se formula a los 50 años del fallecimiento del causante, ¿no es cierto? Y es sobre un terreno, una porción de campo en un lugar perdido en la cordillera de los Andes. Ustedes son de Mar del Plata, que jamás lo pisaron. En ese caso, ustedes van a poder excepcionar, van a poder poner freno a la posesión de la herencia con la posesión de los derechos reales. La posesión del No. No, no, muy bien, ¿por qué no? Porque no hubo una real posesión de ese terreno. Porque no se produjo la posesión contemplada por el derecho, por la parte civil en derechos reales, que acredite, no estuvo la posesión a título de dueño, la posesión de los derechos reales. ¿Quedamos en claro? Bien. Entonces, una vez que la petición de herencia es admitida, el heredero aparente, ¿qué debe hacer con los bienes que tenía en posesión de él? Restituirlos, calculo. Restituirlos. Obviamente, los bienes a los que accedió sin derecho. ¿No es así? Porque suponete que vos sos un heredero y tenés un hermano que formula la petición de herencia. Vos se la negás porque creés que el causante no había tenido otros hijos, pero los había tenido. Entonces, ¿vos qué tenés que devolverle a ese coheredero, que ya es coheredero? ¿Toda la herencia? No, la porción que le... Exactamente. La que recibió sin derecho. No las que recibió con derecho, porque entonces tiene que devolver todo para que después devuelva la mitad. Debe restituir las cosas que recibió sin derecho. Creo que está claro, o tienen alguna pregunta para hacer. Bueno, supongo que está claro. En el caso en que deba devolver al heredero que triunfa con la acción de petición de herencia, pero las cosas ya no existen. Obviamente, chicos, esta es una pregunta muy sencilla. ¿Qué debe devolver? El valor de las cosas. El valor de las cosas. Debe devolver las cosas. Si la cosa ya no existe, debe devolver el valor de la cosa. Tenemos que recordar que el cesionario, obviamente, debe devolverlas o se exhibe por ser cesionario. Y acá vamos a remontarnos a lo que es la cesión de la herencia y vamos a integrar el conocimiento. Vamos a relacionar cesión de derechos hereditarios con acción de petición de herencia. La pregunta es, si esos bienes fueron cedidos... A ver, primera pregunta. Si esos bienes fueron cedidos, así nomás, ¿deben ser devueltos? Hablo de la cesión de bienes. ¿Los bienes deben ser devueltos? Ojo que estoy preguntando con trampa, Si esos bienes fueron cedidos, ¿deben ser restituidos? Es tramposa la pregunta. Profe, depende de si la cesión fue con derecho o no. Bueno, cesión Y fue válida. ¿Cómo? Si fue válida la cesión. A ver,
yo lo que quiero acá es que ustedes integren todo lo que han visto en los capítulos y en las explicaciones de los profesores, quiero que la integren, la vinculen y la hagan toda una. Por eso hago la relación. Y Profe, esta ¿tiene que pregunta, ver con la buena o mala fe del sesionario? no. Bueno, obviamente si es mala fe, ¿no? Vuelvo a preguntar. El heredero declarado José cedió los bienes. Esos bienes cedidos en buena fe y todo lo demás, el cesionario es de buena fe. ¿Deben ser devueltos los bienes? A mí me parece que no, porque de lo contrario no habría seguridad jurídica en ningún Sí, momento. me parece igual que a vos. No, no deben ser devueltos. Punto aparte. Si lo que se cedió fue la típica cesión hereditaria, la cesión de derechos hereditarios, no de bienes. Si hubo una cesión de derechos hereditarios, los bienes deben ser restituidos al heredero aparente, perdón, al heredero triunfante en la acción de petición. Acá la pregunta tiene dos matices. La primera fue si se cedieron los bienes. Ahora fue si se cedió la sucesión, si se cedió la calidad de heredero. ¿Los bienes deben ser devueltos? Primera pregunta, Sí, bien contestada. Sí, señor. ¿Por qué? y porque lo que se cedió son los derechos de la herencia. Muy bien. No son los bienes, ¿no es cierto? Claro. Y vos con Entonces, los derechos de la herencia estás teniendo posesión de los bienes, pero en realidad perdón, repetí que no te escuché. ¿Cómo dijiste? que como uno tiene los derechos hereditarios, está haciendo posesión de los bienes, pero en realidad lo que tiene son los derechos hereditarios. O sea, cuando vuelven los Perfecta. derechos hereditarios, vuelven la posesión. Perfecta la respuesta, porque lo que vos cediste no fueron bienes, fue una calidad. ¿La calidad de qué? Salas estoy hablando, ¿no? ¿La calidad de qué se dice? Sí, la calidad de heredero. Exactamente. Vos, primero cediste como cualquier hijo de vecino, cediste, no sé, la lapicera, la casa. Y vos, en la cesión de derechos hereditarios, estás cediendo una calidad. Y entonces el cesionario, ¿qué toma? ¿O qué lugar ocupa? El lugar del heredero. El lugar del heredero, con los derechos y con las obligaciones. Entonces, la respuesta a esta fue aclaratoria para todos, porque en el caso de que haya habido cesión de derechos hereditarios, el cesionario debe responder y debe restituir los bienes. Lo que yo quise y logré fue que ustedes acá apliquen a petición de herencia lo que saben sobre cesión de derechos, que lo que se cede es una calidad y el cesionario ocupa el lugar del heredero con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Por eso, el contrato de cesión de derechos gratuito u oneroso es un contrato aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Porque a vos, ¿qué te ceden? ¿Bienes o te ceden calidades? Alia, recuerden que era la suerte. Te ceden calidades que después eso queda a la suerte de la adjudicación en la eventual partición. Exactamente, Igartúa. Te ceden una calidad y te podés encontrar un sapo metido adentro. O todas deudas, o a lo mejor te encontrás con un diamante, que son 25.300 trillones de dólares. Lo que te ceden es la calidad. Conclusión, el cesionario, en el caso de la petición de herencia, debe restituir los bienes. ¿Estamos? Bien, continuamos.
Estamos entonces en la siguiente situación. Tenemos un heredero aparente que tiene la posesión de las cosas, de los bienes, de la herencia, y tenemos un heredero admitido. ¿Mm? El heredero aparente debe devolver aquello a lo que ha accedido sin derecho. ¿Cómo debe operarse esa devolución? En especie, ya lo hemos visto. ¿Es así? ¿Con qué aditamento? ¿Qué más debe devolver? Bueno, entonces acá vamos a hacer una distinción. Si el heredero aparente fue de buena fe o si el heredero aparente fue de mala fe. Si fue de buena fe, ¿qué debe devolver? Esto ya, chicos, ustedes lo tienen que saber porque salieron derechos reales, porque para la devolución de las cosas se aplican las prescripciones previstas para los derechos reales en lo que se hace la devolución de una cosa cuya posesión se adquiere. El de buena fe, ¿qué debe devolver? Debe Es devolver sencillo. la cosa y puede Debe quedarse devolver. con los frutos. ¿Cómo? Puede quedarse con los frutos. Debe devolver la cosa, puede quedarse con los frutos, etc. Y si es de mala fe, obviamente ¿qué? Devuelve la cosa y los frutos que pudo haber percibido. Con más los daños. Exactamente, con más los frutos que debió haber percibido. Entonces, en lo que atiene, en lo que se refiere a gastos, apropiación, productos, responsabilidades, deterioro, etcétera, aplicamos las mismas prescripciones que para el poseedor de buena o mala fe contemplada en la parte de derechos reales. ¿No es cierto? Esta es una pregunta que es una pregunta con una respuesta de perogrullo, porque ustedes me la van a saber contestar. ¿A quién se considera de buena y a quién se considera de mala fe? Es muy sencillo. De buena fe al que desconocía que el heredero era aparente y sin derechos. Y de mala fe, caso contrario. Cuando sabía o debió haber sabido. Entonces, resulta que el heredero se presentó solo y tenía un hermano mellizo con quienes habían vivido 50 años juntos, fueron al mismo colegio. ¿Puede decir que no sabía que había un hermano? No. Distinto es el caso de un heredero que promueve una sucesión y aparece un hermano nacido 20 años antes que él en, no sé, en Moscú. Bueno, yo no tenía ni idea que mi padre tenía otro hijo. Entonces, supo o debió haber sabido. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. Si el heredero aparente, ¿no es cierto? A ver, estamos hablando de heredero aparente de buena fe. ¿A partir de cuándo es que empieza a deber los frutos, el producido y los perjuicios que provoque al peticionante la no entrega de los bienes? Repito, tenemos un heredero aparente de buena fe. Dijimos, debe los frutos, los productos, el año emergente, el lucro cesante del año emergente. ¿Los debe? Dijimos recién ya. Y es de buena fe. ¿Los debe? No. No. ¿A partir de cuándo empieza a deberlos? Desde la interposición de la demanda. No. ¿Desde cuándo? Está cerca, ¿eh? ¿A partir de la resolución que efectivamente lo declare heredero? Justo una cosa que pasa en el medio. Es muy sencillo, chicos.
¿Cuándo te enterás vos de que hay La un A partir de la intimación, declaración de... A partir de la notificación. notificación de la demanda? ¿Mm? De la notificación de la demanda. Entonces, una vez que vos estás notificado, se opera el mismo principio que se opera para todos los casos del derecho, desde que te emplazan en mora. ¿A través de qué? A través de la notificación de la demanda. ¿Mm? Bien. Nosotros tenemos ya un principio, que es, por regla general, las deudas se heredan. Regla general, ¿eh? ¿No? No. Y para, digamos, que no quedemos como que no lo sabemos, los acreedores del causante pueden cobrarse sobre los bienes del causante, pero no sobre los bienes del heredero. La pregunta es la siguiente. Si el heredero aparente resultó que satisfizo las deudas al triunfante de la petición de herencia con dinero propio, ¿a qué tiene derecho? Dinero propio, ¿a qué tiene derecho? Un reembolso. A la acción de repetición. Tiene derecho al reembolso. ¿Mm? Yo creo que estamos en condiciones de que ustedes deben considerar como explicado el tema si saben que es una acción de petición de herencia. Vayan mentalmente fijándose si esto lo saben, porque si no saben algo me lo preguntan, para redondear con petición de herencia. ¿Se entienden lo que es una petición de herencia? Segundo, si entienden cuándo procede la petición de herencia y cuándo proceden otras acciones. Tercero, ¿qué debe devolver el heredero aparente cuando es de buena y de mala fe? Y la posición del cesionario. Más o menos, ¿tienen un poco, tienen en claro lo que yo les dije? ¿Se consideran explicados de lo que yo les dije? ¿Os queda alguna duda? Me No, está parece que... bien. ¿Está bien? Perfecto. Vamos entonces a ver un poquitito el tema de la responsabilidad de los herederos y de los legatarios. En una sucesión hay derechos y obligaciones. ¿No es así? Entonces, si nosotros aplicamos un viejo principio general, a ver, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, y esto es importante porque así van a entender cómo es el tema, por qué viene el tema. Si ustedes hubiesen tenido derecho romano, hubiesen sabido que, o saben por el derecho romano, que el fin en el derecho romano de la sucesión no eran los bienes, era la continuación de la persona. Porque en Roma, una sociedad politeísta, había dioses que eran dioses comunes para todo el pueblo y que los nombraba así el emperador, Neptuno, etc. Y había dioses lares, que eran dioses de una familia y no de otra. Por ejemplo, la familia Gómez tenía estos dioses. Y debían continuar la religión familiar. Entonces, el objetivo era que se continúe la adoración de esos dioses. Entonces, el heredero suplantaba a la persona del causante porque solamente el causante que había creado los dioses o que había admitido los dioses era quien podía adorarlos y cuando moría debían adorarlos los herederos. Punto.
De acá se desprende que el heredero ocupaba la persona del causante, de lo que se desprende que el heredero era acreedor y deudor de todo lo que era acreedor y deudor el causante, sin distingo de patrimonios. Este principio se fue morigerando en la propia Roma con el edificio inventario, hasta que llegamos a la reforma del año 15, en que el Código Civil y Comercial suprime, arroga al Código Civil. Entonces, la regla general es que el causante no hereda las deudas. Ahora bien, los acreedores del causante, una vez que el causante muere, ¿quedan en la vía? El causante, Juan, tiene deudas por 1 millón de pesos. Cuando Juan muere, ¿se extinguen las deudas? No, No, muy bien. Pero ¿sobre qué lo puede cobrar? sobre la herencia. Sobre los bienes de la herencia. Sobre los bienes del causante. Perfecto. Este principio quedó en claro. Otra pregunta. El heredero tiene acreedores. Estos acreedores del heredero pueden cobrar sobre los bienes que el heredero recibe del causante. Piensen porque la respuesta la saben. Sí, pueden, pero en realidad los acreedores del causante, calculo, tienen prioridad. Interrumpí, decilo porque creo que lo dijiste bien. Decilo de nuevo. Que sí pueden, pero yo creo que los acreedores del causante tendrían prioridad a cobrarse primero. Si hay un remanente, ahí sí podrían cobrarse. Es exacto, es exacto. Los acreedores del causante tienen privilegio o cobran antes que los acreedores del heredero sobre los bienes del patrimonio del causante. Está perfecta la respuesta. Entonces no es tanto picnic para uno y para otro, ¿no es cierto? De forma tal que el heredero es responsable por las deudas del causante hasta la concurrencia de lo que hubiese recibido integrante del patrimonio del causante. Creo que en esto estamos en claro. Si hay pluralidad de herederos, los acreedores pueden agredir la universalidad del patrimonio del causante en la proporción que correspondiera. Estamos entonces. Muy bien. ¿Los legatarios responden? Sí, responden. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué responden? Solo con lo que hayan heredado. Solamente con lo que hayan recibido. Pregunto. Si el causante deja herederos y deja legatarios, ¿a quién se debe agredir primero? ¿O qué pasa si le agreden a uno y no a otro? Primero al heredero. ¿Cómo? Primero al heredero. Exactamente. Y si agrede los bienes del causante, del legatario, los herederos le deben los herederos le deben al legatario, porque el legatario cobra primero. Dejemos de lado
si se violó o no la legítima. Hablamos de una sucesión perfecta. Está bien la respuesta. Muy bien. Ahora bien, sentado el principio de que solamente el heredero responde con sus bienes, ¿hay alguna excepción que haga que el heredero responda? Perdón, yo dije, dada la norma de que el heredero responde con los bienes integrantes del patrimonio que le deja el causante, ¿hay algún caso en que el heredero responda con su propio patrimonio? Sí. Y esto es una especie de sanción al heredero que hubiese incurrido en determinados actos, y son similares. ¿Ustedes saben lo que es el beneficio de inventario? El beneficio de inventario era, en el régimen anterior, un instituto que podía, un beneficio que podía invocar el heredero de separar los patrimonios, es decir, porque el patrimonio se unía, ¿no es cierto? ¿Qué bienes eran del causante? Entonces, respondían por las deudas del causante solamente los bienes integrantes del patrimonio del causante. Que lo podía perder, y lo podía perder en casos similares a los que en nuestra legislación actual hacen que el heredero responda con sus propios bienes, ¿no es cierto? Y sería en el caso de que el heredero no hiciera el inventario de los bienes que recibe dentro de los 3 meses de intimado. Entonces, ¿lo intiman para qué? A ver, definite, ¿qué recibiste y qué es tuyo? Bueno, no lo hago, en 3 meses no lo hago, entonces responden con todos los bienes. ¿No es así? Cuando oculte fraudulentamente bienes de la sucesión, cuando exagera dolosamente el pasivo, y en este caso, ¿a quién está protegiendo cuando exagera dolosamente el pasivo? En los 2 primeros casos está perjudicando al acreedor. Y acá, cuando exagera dolosamente el pasivo, ¿para qué lo hace? Uy, no, le dice, acá hay una casa, pero tiene como 25.000 millones de pesos de deuda. ¿Puede ser que quiera Entonces, perjudicar a otros herederos? exactamente, exactamente. Los 2 primeros casos es para que no perjudique a los acreedores. Y el caso en que yo les dije recién, como vos bien dijiste, está perjudicando al resto de los herederos, ¿no es cierto? Y por otra parte, cuando enajena los bienes de la sucesión, salvo que haya sido un acto justificado, haya sido un acto que no haya resultado un precio vil, y cuando el producido lo ingrese a la masa. Entonces, cuando un heredero vende bienes de la sucesión, ¿cuándo responde con su patrimonio por las deudas? Dicho de otra forma, chicos, cuando lo vendió y se guardó la plata. Porque si el bien lo vende, es un precio normal, es un precio de plaza, no es precio vil. No le vendió un campo de 600.000 hectáreas por 2 pesos. Y la plata la devuelve a la masa, entonces operó de buena fe. Vendió un bien para mantener el valor, por lo que sea, y lo devolvió a la sucesión. Entonces, en ese caso, no responde con sus bienes. Pero, si hubiese sido de otra forma, como perjudicó, burló a los coherederos, si hay deudas, debe responder de su propio peculio. Y si no hay deudas y realizó ese acto, ¿qué te hacen los otros? ¿Lo aplauden? Esto es para relacionar, chicos, con esa parte de la sucesión. Vende un bien, acá no hay acreedores ni nada, vende un bien y punto, y se guarda la plata. ¿Qué hacen los otros? ¿La acción de colación puede ser? Podrías... no, porque la acción de colación es cuando el causante estableció
partes que son desiguales entre los forzosos. Es una ¿Puede estar la de simple- reducción? Tampoco, chicos. Tengan cuidado con las mezclas de las acciones. Y fíjense que yo empecé esta clase diciendo no se mezclen las acciones, no se mezclen las acciones. Justamente ayer tomamos, yo integré mesa de familia, ¿no es cierto? Y se mezclaban, se embarullaban con las acciones, con los días, y acá en sucesiones, yo hace 33 años que doy sucesiones, se mezclan las acciones, tengan cuidado, porque ustedes me hablaron colación y me hablaron de reducción no legítima. Y no es esto, chicos, porque cuando opera, perdónenme que ¿cuándo opera la reducción no legítima? Cuando el causante hubiese dispuesto que determinado heredero o determinado legatario tuviese más que los demás violando la porción disponible. 2. La decolación es cuando viola la igualdad entre los herederos forzosos. A uno le deja 1000 y a otro le deja 1. Acá no hay nada de eso, porque ya acá el causante no hizo más nada de malo. Acá es el heredero que vende un bien y se queda con la plata. Se dan cuenta que no es reducción y se dan cuenta que no es colación. Esto es simple y sencillamente una acción civil de resarcimiento. ¿Estamos? Porque acá ya no estamos más dentro de la sucesión. Están los bienes en cabeza de los herederos. Por eso les digo, tengan cuidado. Entonces, Juan, quedaron 3 herederos, 30.000 pesos y 10.000 pesos cada uno, pero resulta que Juan, espuriamente, vendió o dispuso de 20.000 y no los reintegró. Entonces, en ese caso, los otros herederos dicen, devolvernos lo que es mío. ¿Mm? ¿Queda claro, chicos, más o menos? ¿Quedó claro lo que es un poco la responsabilidad y quedó claro la acción de petición de herencia? ¿Alguna pregunta para hacer? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, nos vemos el martes que viene. Cualquier pregunta que surja me la avisan. Que sigan bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. No, gracias. Hasta luego, chicos.